Nos encontramos en la cuarta sesión del taller Evaluación e Investigación de Foros de Discusión en la formación docente en matemáticas. Esta sesión la hemos subtitulado Investigación de la interacción en los foros. El eje de este taller es una oportunidad para robustecer la profesionalización docente en función de un proyecto de profesionalización, el seminario Repensar las Matemáticas. En esta sesión se comparten dos herramientas que se consideran útiles para integrar los datos obtenidos de los foros de discusión y sean, a su vez, base para el análisis de estos en un proceso de investigación. Nos estamos refiriendo al diagrama de la interacción y a la ficha de análisis. La ventaja de los foros de discusión asíncronos han sido reportados por diferentes teóricos e investigadores, como por ejemplo lo reportado por Kutugata y colaboradores en 2016. Ellos, al igual que otros, encontraron la riqueza de la comunicación escrita, la posibilidad de la interacción, las reflexiones de los participantes y la oportunidad de aprender colaborativamente, entre otros grandes aportes de estos foros de discusión. Este espacio de encuentro e intercambio ocurre por las participaciones e interacciones intencionadas que se presentan y dan riqueza de los contenidos. El promotor de estas interacciones es la investigación reportada por los investigadores y el diálogo establecido en una videoconferencia para desencadenar toda una serie de intervenciones, participaciones y riqueza de contenidos. En los foros de los seminarios Repensar las Matemáticas, los materiales de referencia, la participación del investigador y las participantes de los dialogantes son detonadores para la dinámica de los foros, los cuales se ven favorecidos y nutridos por otras figuras educativas como los profesores, las autoridades, los estudiantes, que en cada foro construyen una dinámica de interrelaciones con el investigador y los otros colegas que pueden prevenir de diferentes instituciones y niveles educativos, pero que a todos los convoca el interés por vincular los resultados de la investigación con su práctica docente. Una participación puede generar un desencadenamiento de intervenciones que permiten reconocer cómo interactúan los participantes alrededor de qué tema se enlazan estas conversaciones y el rol que representan para liderar un tema, ya sea como promotor de las discusiones, como orientadores conceptuales, los que buscan mayores evidencias, el que participa desde la parte empírica, entre otros. Cabe señalar que los participantes pueden estar en instituciones de educación secundaria o media superior, licenciaturas y posgrados en su rol de estudiantes, docentes o investigadores. En este esquema, observamos las posibles interacciones en un foro de discusión. Asociadas con la direccionalidad del foro, encontramos interacciones de tres tipos con diferentes contenidos y formas de comunicación. Las interacciones también están alrededor de los temas desarrollados por cada uno de los participantes y que pueden estar asociados con tres posibles elementos: la investigación, las líneas de investigación identificadas por Simvestab, por ejemplo, las competencias docentes y las temáticas disciplinares. Pero también un tercer elemento de relación tiene que ver con los aspectos cognitivos involucrados en el mismo contenido y en la interacción con los otros. Y están asociados con procesos de reflexión, búsqueda de evidencias e inferencias.
La representación de las interacciones es un recurso fundamental para contar con un panorama global de las relaciones de intercambio, colaboración y reflexión. Cada sesión y cada foro generan relaciones de interacción singulares que permiten análisis diversos. La direccionalidad de las interacciones en un foro de discusión permiten observar el interés detonado por un participante y que pueden referirse, por ejemplo, a la afinidad cognitiva, a los lazos de colaboración, la opinión sobre el tema y entre otros procesos de pensamiento. La interacción puede adoptar un esquema unidireccional cuando hay una intervención dirigida especialmente a un participante, pero no tiene regreso de comunicación. La interacción bilateral tiene un regreso de comunicación favorecedora del diálogo. Y las interacciones multidireccionales amplían las relaciones de comunicación y de colaboración hacia diferentes participantes y con diferentes modalidades de comunicación. Para este tipo de relaciones, pues participan diferentes componentes y modos de comunicación como preguntas, comentarios, afirmaciones, argumentos. Y encontramos entonces que estas interacciones tienen que ver con una relación cognitiva o bien social por las afinidades con los otros. Para realizar un diagrama de interacciones de un foro, es importante definir los códigos de representación. Por ejemplo, elegir las formas, los colores, el grosor de las líneas o siglas a fin de distinguir a los participantes de acuerdo a su rol. El investigador generalmente se encuentra en el medio de las interacciones porque una primera solicitud es que todos los participantes hagan una pregunta al investigador. Las líneas y las flechas señalarán la direccionalidad de las interacciones y de comunicación que establecen. La distribución en el diagrama puede referirse al nivel de participación. Esta representación ofrece una primera lectura. ¿Cuál es la primera pregunta de reflexión que nos provoca este diagrama? ¿Qué papel juegan cada uno de los participantes? ¿Quién ha detonado mayor número de intervenciones? Y este mayor número de intervenciones está vinculado con profesores del mismo nivel educativo, de la misma institución. Hay un sinfín de preguntas de reflexión que este esquema nos provoca. Siguiendo las instrucciones de la actividad 4, participemos en el foro de discusión compartiendo sus primeros hallazgos. Les pedimos que analicen una sesión, el foro de una sesión, esa sesión que han estado trabajando en este taller y elaboren un diagrama para representar las interacciones del foro. Elaboren un código. Utilicen la herramienta de diseño que consideren la más pertinente. En el documento de la actividad encontrarán algunas referencias para poder utilizar. Y por supuesto les pedimos que hagan la referencia de la sesión siguiendo las normas APA para caracterizar este diagrama. Con su diagrama ya elaborado, formulen una pregunta de reflexión y realicen un análisis que les permita explicar el tipo y nivel de interacciones realizadas, así como el rol de los participantes. En el foro de discusión, compartan su diagrama y el análisis realizado. Y recuerden, como en todo foro, es importante no solamente plantear nuestras ideas principales, sino interactuar también con las ideas y aportaciones de otros colegas. Es importante retroalimentar lo que otros trabajos han propuesto como diagrama, los análisis y las reflexiones que surgen de sus propias interpretaciones.
El foro ofrece múltiples miradas sobre el tema en cuestión. El análisis de los contenidos de las intervenciones permite reconocer los puntos de interés, las reflexiones, opiniones sobre la investigación, la práctica docente u otros componentes explícitos e implícitos del pensamiento docente. Cada foro nos ofrece múltiples miradas sobre el tema en cuestión y la forma de comunicación nos hablan de muchos elementos alrededor de la docencia, alrededor del docente. Las relaciones que cada participante identifica con su práctica docente, con sus creencias, con las necesidades propias y de la comunidad académica. ¿Qué expresan los foros y las intervenciones? El contenido de la participación devela diferentes aspectos del diálogo, la opinión de los profesores alrededor del análisis del material de referencia. Esto hace intervenciones bien fundamentadas, pero también tenemos el abordaje del video de la sesión en el encuentro del investigador con los profesores dialogantes y por supuesto la discusión en el foro. Lo que se dice en torno a los temas de interés, docencia e investigación, están asociadas con otros referentes y otras líneas, como por ejemplo las diferentes líneas de investigación identificadas en Cinvestav, las competencias docentes y los temas disciplinares, así como otros aspectos de la docencia que tal vez ustedes puedan enriquecer. La recogida de la información que ofrecen los foros de discusión se realiza utilizando una ficha de análisis que contiene diferentes elementos como los señalados en esta imagen. Primero, una identificación de los aspectos generales de la videoconferencia y la sesión en general. Aspectos de la investigación relevantes para vincularlos con los intereses y necesidades de los docentes. Los aspectos del diálogo, como las preguntas con mayor interacción, los planteamientos y reflexiones de algún participante, pero también los temas de interés, los temas que más se reflejan en las participaciones y en el contenido de la participación. También encontramos que hay aspectos de la docencia que promueven y detonan diferentes tipos de comunicación. ¿Qué opinan sobre las competencias? ¿En qué áreas disciplinares está la preocupación central de los profesores? ¿Qué aspectos de estas áreas son importantes? ¿O cómo están asociadas con las líneas de investigación que comentábamos propone el Cinvestav? Otro componente de la ficha de análisis hace referencia a los datos de identificación de la sesión en el contexto del foro. Estos elementos son básicos. En este ejemplo hacemos referencia a la sesión 120, en donde el título de la sesión y el tema están vinculados, pero no son los mismos. Es muy importante identificar cuándo se dio esta sesión para identificar la temporalidad también del foro. No es lo mismo las reflexiones de un profesor en un foro que ocurrió hace 10 años a un foro con una temática similar que ocurre en estos momentos. Habrá distancia en el pensamiento, hay transformación en el pensamiento. Ese es un dato importante para analizar. Recuerden que el título de la sesión es un título motivador para la participación, pero un papel importante también es quién es el investigador que se ha invitado a esta sesión para conocer su trabajo y promoverlo con la práctica docente.
Los aspectos de la investigación están asociados con estos componentes que ustedes observan en esta diapositiva. Ya sabemos quién es nuestro investigador, pero ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es su área de especialización? ¿En dónde trabaja? Eh, si pertenece a redes de investigación, si tenemos ese dato lo podemos anotar. ¿Cuál es el perfil del profesor que está participando en este foro? ¿Cuál es el documento de referencia con el cual se detonan estas participaciones? Si hay materiales adicionales, como por ejemplo recursos en PowerPoint, videos de clases, en otros documentos adicionales, el objetivo de la sesión, el nivel educativo al que está dirigido y la línea de investigación en la que la podemos asociar. Esos aspectos de la investigación dan cuenta de cómo la dinámica de la comunicación y la interacción en los foros permite conocer diferentes aristas de la práctica docente. Proponemos analizar 4 aspectos del diálogo. Primero, identificar a las participaciones exitosas o la participación exitosa. Este tipo de intervención es aquella que ha promovido múltiples participaciones y que está asociada a aquello que queremos investigar. Un segundo referente es contrastar el número de participaciones totales en el foro con el número de interacciones con esa participación exitosa. Estas dos datos nos permiten conocer qué tan importante ha sido el tema para la comunidad de este foro, qué tanto ha promovido otras participaciones o qué tanto ha detonado las preocupaciones, los intereses o las ideas alrededor del tema. El contenido de las interacciones permite identificar las ideas, opiniones o reflexiones del docente ante el tema, ya sea de la práctica docente, también de las necesidades y resistencias o del paradigma en función, entre otros posibles temas de investigación. Los estudios que se han realizado a los foros de discusión de este seminario identificaron temas abordados alrededor de la temática de la sesión. Estos son algunos de los temas de mayor interés desarrollados a partir de la investigación. Cómo se vincula con el uso de las tecnologías, con el diseño curricular, con la profesionalización docente, con las problemáticas institucionales, si es que todos pertenecen a una misma comunidad o hay una gran afluencia en una misma comunidad, eh, tal vez sobre la implementación de los aportes de la investigación con la práctica docente, entre otros temas de interés. ¿Cuáles son estos temas de interés que podemos identificar en nuestro análisis e investigación de este foro? Siga las instrucciones de la actividad 4B para integrar una ficha de análisis a partir del foro de discusión de la sesión que se ha venido analizando. Concentre su análisis en las preguntas que generaron mayor participación y analice los contenidos de ellas, identificando el tipo de interacciones. Localice en este mismo espacio del taller el documento de la actividad 4 para identificar cada uno de los puntos a desarrollar. Utilicemos el foro para compartir nuestras producciones, tanto el diagrama como, en este caso, el foro B, para compartir la ficha de análisis y establecer una primera conclusión. Compartimos con ustedes bibliografía útil para enriquecer lo que se ha presentado con estas diapositivas. Gracias por su participación en esta sesión.